Tengan todos nuevamente buenas tardes. Les habla el doctor Arana, encargado de la coordinación de la parte de anestesia del curso de técnica operatoria. Vamos a ver ahora ¿por qué es importante que lleven ustedes el curso? ¿Para qué lo tienen que llevar? ¿Realmente les va a servir o no les va a servir? ¿Y cuáles deberían ser las pautas a seguir en esto? ¿Todos van a hacer una carrera médica que tenga que ver con cirugía? Seguramente no. ¿Todos tienen que ver pacientes inicialmente? Sí, todos van a ser internos de medicina. ¿Todos tienen que saber RCPC avanzado? Sí, sí. O sea, hay pautas que no se pueden obviar en la formación de ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Para quienes no me conocen, este es más o menos lo que tengo de trayecto en la formación académica y asistencial. Soy el magíster Julio César Arana Delgado. He sido formador de residentes médicos en el hospital, prácticamente por 8 años. Y luego he tenido cargos jefaturales e incluso una secretaría a nivel nacional de seguridad y reacciones adversas en la sociedad SPARC, de la Sociedad de Anestesia aquí del Perú. Actualmente soy médico asistente y soy docente universitario. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué deberías entender antes de llevar el curso de anestesia o anestesiología, perdón, considerando lo que hemos comentado en la introducción? Todos los fármacos deprimen los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico, metabólico y renal. ¿Qué deberías conocer para entender el curso? Número 2, ¿para qué te va a servir la formación de anestesia? ¿La puedes aplicar inmediatamente o todavía falta que proceses algo más? Y la pauta universal que ya acabo de mencionarla, que deben todos saber, inclusive para categorizar en cuanto a su formación médica general, que debe ser la RCPC avanzada. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ir calentando con, primero las damas, obviamente. Aleska Granados Pérez, ¿me escucha? Sí, presente, doctor. Aleska, ¿a qué es igual la presión arterial en una ecuación? ¿A qué es igual el gasto cardíaco? Más fácil todavía, en una ecuación normal. Yo te digo, este fármaco ¿El gasto anestésico me baja el cardíaco? gasto cardíaco, sí. Y tú vas a decirme, ¿me entiendes lo que te digo? Porque ya llevaste esto, ¿no? Ujú. Ya llevaste fisiología. Ya. ¿A qué Sí, es igual, Reina? Dime, dime. al Es una conversación, no es una evaluación, ya, es una conversación. Así que le bajamos al el tono volumen al estrés. sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si los fármacos anestésicos me bajan la frecuencia cardíaca, me van a bajar también la presión arterial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces como la dama ha ido bastante bien, Freddy Ronald Mejía Frías. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Freddy, ¿cuál es la presión arterial media para ti? Te digo, Freddy, ten cuidado que le baje mucho a ese paciente la presión arterial media. Tú me dices, excelente, doctor. ¿Ya? ¿Qué es la presión arterial media y por qué es importante? Doctor, la presión arterial media es en ecuación, creo, sin más no me acuerdo, la presión sistólica más la diastólica sobre 2. Un poco diferente es la presión diastólica más un tercio de la diferencia sistólica y diastólica. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, la presión normal media debe ser de 60 a 80 mililitros de Porque tiene que ver mercurio. con la perfusión, doctor. La presión Excelente. arterial media tiene que ver con la perfusión. Suficiente, no digas más. Perfecto, muy bien. Si baja mi presión arterial media a menos de 50, se perfunde mal mi riñón, mi cerebro y mi corazón. Y puede que tenga efectos anestésicos adversos en ese nivel. Muy bien, esto ustedes lo conocen, las válvulas cardíacas, tienen que irlas ocultando cuando monitorean al paciente. Anatomía básica, 4 válvulas, ¿ok? Tenemos también que la actividad eléctrica de estas 4 válvulas dadas por el aparato conductor se traduce en el electrocardiograma. ¿Hay que vigilar el electrocardiograma? Sí, durante cualquier tipo de cirugía, ¿ok? Esto nada más te da actividad eléctrica, no te da nada más. Te da frecuencia cardíaca, aparición de signos de isquemia miocárdica, ¿ok? Y algún trastorno por ahí asociado con algún cambio electrolítico.
La actividad mecánica de sístole y diástole depende de la activación eléctrica. Eso vamos a verlo en otro gráfico. Tenemos dos circulaciones, una mayor y otra menor, ¿ok? La menor tiene la presión baja. ¿Cuánto es la presión de arteria pulmonar? A ver, se me ocurre Dayana se me escondió, Dayana Cristal. ¿Cuál es la presión arterial normal, Dayana? Doctor, de 60 a 80 milímetros de mercurio. La presión arterial normal. Esa es la presión arterial media. La presión arterial normal, ¿te escucho? 120/80. Ya, ese es el número que las enfermeras nos quieren inducir a creer que es normal, y eso no es normal. La presión arterial normal debería ser menor de 120 y menor de 80, ¿ok? De manera que ¿tú ahora qué edad tienes, Dayana? ¿Dayana? ¿Tu edad cuál es, Dayana? Hola, ¿me ¿Tu escucha? edad, tu edad cuál es? Sí. 23. Tu presión arterial, si está en 90-60 a tu edad, ¿tú dirías que es normal? Yo diría que sí. Sí. O sea que Sí. esos 120-80 debe ser de ahí para abajo, ¿de acuerdo? ¿Y la presión pulmonar cuánto es? Es más baja, es 35/15. Tenerlo en cuenta porque puede haber también signos de hipertensión pulmonar en un paciente bajo anestesia. Esto es el bendito esquema de lo que tenemos. Aquí está, miren, los nodos, ¿ven? El nodo auricular, el aurículo ventricular, ¿sí? El haz de His, fibras de Purkinje, sistema de conducción cardíaco. ¿De qué activación depende? De iones de sodio y calcio. Los fármacos anestésicos los bloquean. Así que podrían originar depresión cardiovascular dependiendo de esto. Hay que saber, miren, así viaja el impulso cardíaco, ¿ven? Se origina acá, rápidamente se transmite a la otra aurícula y luego baja los ventrículos y finalmente se da este fenómeno. Miren que arriba tenemos el electrocardiograma. De la activación eléctrica, si ustedes pueden ver acá esta espiga verde que es el complejo QRS, después de la activación eléctrica viene el vaciamiento ventricular. Corolario, si no tenemos actividad eléctrica, no tenemos volumen de eyección, ¿de acuerdo? Entonces, vigilando a este paciente desde el punto de vista fisiológico, la electrocardiografía es fundamental. Y miren que abajo, acá están los sonidos cardíacos, tienen esa onomatopeya, loop-dup, que se da cuando las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar se abren y se cierran, y el segundo sonido cuando ésta se cierra. Si no hay activación eléctrica, no hay latido cardíaco ni hay eyección de volumen sanguíneo. Guárdense eso para cuando vean la reactivación cardiopulmonar. Primer objetivo es recuperar el ritmo sinusal. Si no lo recuperas, todo lo que hagas va a ser en cierto modo parcial. De ahí tienen la ecuación más importante. ¿De qué depende la función cardíaca? De precarga. La precarga es todo aquello que llega al corazón derecho. La poscarga es la resistencia que salga la sangre a través de la arteria aorta. Y la contractibilidad viene a ser la fuerza de contracción del corazón. Todas esas variables se pueden afectar durante la anestesia. Y ellas afectan primero el volumen latido que ya mencionó su compañera y la frecuencia cardíaca, que finalmente ambas determinan el gasto cardíaco. Si yo afecto mi gasto cardíaco, también afecto mi presión arterial. ¿Ok? Miren, es toda una secuencia de hechos. Fisiología cardíaca que depende de llenado ventricular. Deben hidratar bien a los pacientes antes de colocar anestesia porque son básicamente los fármacos vasodilatadores que originan la hipotensión. ¿Ok? Bueno, eso básicamente para la evaluación preoperatoria. En la parte respiratoria, ¿cuánto es la saturación normal? Jesús Guido Orestes Ojeda, ¿qué tal el nombre, Jesús? A ver, cuéntame. ¿Cuánto es tu saturación normal de oxígeno? Sí, doctor. Mayor de 96. Mayor de 97. 95 te acepto. Y
¿Y qué significa la saturación de oxígeno? Katia Paz. Katia es, ¿no, hija? Katia Paz. ¿Puede ser? Doctor, ¿me escucha? Perfectamente. La capacidad que tiene el oxígeno para pegarse a la hemoglobina y así llenar hasta los tejidos. Ok, ese indicador es el porcentaje de hemoglobina oxigenada que está saturada con Unida. oxígeno, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora dime, ¿es un transporte de uso de oxígeno o de transporte de oxígeno? ¿Cómo? ¿Es un indicador de transporte de oxígeno o de el uso de oxígeno por los tejidos? Uso de oxígeno por los tejidos. Al contrario, es de transporte. De manera que la saturación que sea normal, si tienes un paciente en shock, puede que no esté perfundiendo bien, ¿ok? Aquí tienen Mm, algunos parámetros como se va, la presión parcial de oxígeno, la de CO2. La presión de CO2, el nivel normal es 40 más menos 4 milímetros de mercurio. La de oxígeno en sangre es de 60 a 100 milímetros de mercurio. Eso, por favor, en consideración para lo que es manejo de exámenes de gases sanguíneos. El intercambio se da así, pero cuando está el paciente bajo anestesia, puede que la efectividad del esfuerzo ventilatorio se vea disminuido y empecemos a acumular CO2. Eso se llama hipercapnia. El índice PQ, ventilación-perfusión, es 0,8, como ustedes saben por fisiología, y depende de la posición del paciente, cosa que vimos en el tiempo este de COVID, que ha vuelto, dígase, de paso a la cuarta ola. Estamos empezando. Lo que pasa es que aquí está, a cada monto de oxígeno que entra, tiene que haber una unidad de sangre que lo transporte. No hay solo oxígeno, hay también transporte. Si bajas la presión arterial en general, afectas el transporte de oxígeno. Si baja la ventilación o hay hipoventilación o hipoxia, ¿de acuerdo? Lo que estás bajando es el volumen ventilatorio. Entonces, estos dos factores son importantes para mantener esto que también ustedes conocen, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es lo que debe, cuál es el volumen corriente normal? Mariano Marín, Rojas Fiestas. ¿Cuánto es tu volumen 500, corriente? no sé, es el volumen tidal, El 500 volumen corriente, acá está, mililitros, mírame. 500 mililitros. Está ABC, mírame, ¿lo ves acá? Tú Ok. más o menos cuánto pesas, amigo, ¿cuánto pesas? Mm, 63, creo. No, no estoy seguro. 60. Ya, tu volumen no es 500. El volumen tidal, el volumen corriente, perdón, es 5 a 8 mililitros por kilo de peso. De manera que tú llegas, pues en mejor de los casos, a 480 por ahí, ¿me entiendes? Ese 500 y un montón de valores que tienen en fisiología se hacen en un individuo de unos 70, 70 kilos. De manera que si, a ver, una compañera suya que pese menos de 50 kilos, de repente se le imagina o está por ahí, ok, ella no tiene 500 de balazos. Si pesa 40 kilos o 45 kilos, 40 por 7 más o menos, sale más o menos 300 mililitros, ¿ok? Tener cuidado eso cuando calculen también las necesidades de oxígeno en el paciente. Aquí también tienen la curva de liberación de la hemoglobina. La hipotermia puede originar una desviación, ¿de acuerdo?, hacia la izquierda de lo que es esta curva de liberación. Frecuente, el paciente está desnudo en sala de operaciones. Doctor, ¿la hipotermia influirá en algo? Pero claro, hijo, la hipotermia lo que va a hacer es que haya menor liberación de oxígeno, aumente el pH a la alcalosis y se afecte este paciente, ¿ok? Cuidado con la hipotermia que también tiene sus problemas con la liberación de oxígeno. Bueno, ¿para qué va a servir? Mi segunda pregunta. Esto es lo que deben saber, ¿ah? Aproximadamente es eso. No he querido ser abundante en los términos, pero es eso lo que deben saber. A ver, tienen que evaluar todo esto porque, recordamos, los anestésicos son depresores respiratorios, cardiovasculares, metabólicos y renales. Aparte de neurológicos que son lo clásico en ellos, ¿no? Esta es la clasificación ASA que no se ve nada, pero esta clasificación que tenemos es de ASA 1 a ASA 6. El ASA 1, supongo yo, es cualquiera de ustedes. Un paciente completamente sano, con peso normal, menor de 65 años y sin patologías asociadas. Cualquiera de ustedes es ASA 1.
¿Y ese asa 1 qué significa, doctor? Que tu riesgo de algún evento en el perioperatorio es bastante bajo, muy pequeño, de hecho. ¿Ok? En el extremo tenemos el asa 6. No sé si lo ven abajo. ¿Se ve el asa 6? La foto está pero terrible, definitivamente. El asa 6. ¿Lo Sí, ven? doctor, sí se ve. Ya. Doctor, ¿y quién es el asa 6? El asa 6 es el paciente que tiene muerte cerebral y le van a sacar órganos para trasplante. Ok. Sacándole órganos, el paciente fallece. Entonces, entre estos dos parámetros tenemos el resto de ASA. Estadio ASA es American Society of Anesthesiology. Por eso se llama ASA. El ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica controlada, un hipertenso con buena presión, un diabético con una buena glucosa, un paciente hipertiroideo que está controlado. El ASA 3 es un paciente con una enfermedad sistémica descontrolada o dos enfermedades sistémicas controladas. El hipertenso y diabético es ASA 3. Un diabético con la glucosa muy alta, de repente encima de 8 a 9 milimoles por litro, es un paciente descompensado. ¿Tiene un cuadro grave? Sí, pero no amenaza su vida. El ASA 4 es un paciente con una enfermedad grave, descompensada y con inminente amenaza a su vida. En el ASA 4 están todos los shock, el shock séptico, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, es paciente que se puede morir. Y ahí hay que manejar muy fino lo que es anestesia. El ASA 5 es un paciente que está con falla orgánica multisistémica, cuya posibilidad de vida, lo operes o no lo operes, es muy baja. Entonces, pero a todos hay que meter a sala de operaciones. ¿Ah? O sea, no, acá no hay que escoger, hay que saber cómo se maneja el paciente de acuerdo a la complejidad de su cuadro. ¿Por qué evaluamos a un paciente? Ustedes van a ser primero internos. A ver, mañana operamos. Venga, vamos a ver. Supongo, pues, a ver, doctora Rosado. ¿Está por ahí la doctora Rosado, no? Prepáreme a los pacientes, doctora Rosado. Tú tienes que saber qué hacer con esos pacientes. Esa es tu tarea que vas a hacer. Evalúa a los pacientes, vas a preparar sus exámenes auxiliares, vas a llamar al anestesiólogo y él te va a ayudar a que todos vayan bien preparados a la cirugía y disminuyendo así los riesgos del paciente. Tarea principal del interno de medicina y del alumno del último año. ¿Ok? Precede a la exposición de la anestesia para procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Considera toda la información pertinente. Antecedentes anestésicos, antecedentes quirúrgicos, intervenciones previas, exámenes físicos, sobre todo de la vía aérea, test preoperatorios generales que vamos a comentar al final, y dirigidos a la enfermedad si tuviera específica. Por ejemplo, doctor, tengo diabetes. ¿Qué le piden de examen para ver cómo ha estado su diabetes? A ver, la doctora Rosado que estaba acá, que está de turno hoy día. A ver, cuénteme, doctora. Este paciente se opera mañana y es diabético. Y bueno, como que hace un par de meses que el paciente no tiene controles. Le tomas una glucosa y sale, esta chica es lo máximo. Perfecto. Hazte una hemoglobina glicosilada y si quieres también tu glucosa. Pero la glicosilada me daría mayor predicción. ¿Ok? Muy bien. Y de acuerdo a la presencia que tiene enfermedad, hay que, doctor, este paciente es hipertenso hace como 20 años y tiene la presión alta, llámate a un cardiólogo, flaca, porque seguramente algo tiene y en la cirugía, como ya viste que deprime todo tu sistema cardiovascular, hay que tratar de prevenirlo, ¿ok? El objetivo, ¿cuál es? Es saber cómo entra el paciente y saber cómo manejarlo. Y eso depende de ustedes, como internos de medicina. Doctor, ¿qué toma el paciente? ¿Qué no toma el paciente? ¿Hace qué tiempo está enfermo? ¿Será igual un paciente hipertenso de hace un par de años que uno que tenga de hipertenso 15 años? Jamás. El hipertenso más crónico tiene daño renal, daño cardiovascular, daño cerebral. Hay que manejarlo diferente, ¿ok? Y hacer un plan anestésico, ¿no? En el momento que te sientes como responsable de un paciente, te darás cuenta que esto es muy sencillo si sabes organizarlo. Pregúntele todo al paciente, sobre todo alergias. Buena cantidad de pacientes hacen alergia dentro de la cirugía y generalmente son graves, la mayoría de cuadros son graves. Hay que prevenir alergias, historias antiguas de anestesias, cómo está su condición cardiovascular, respiratoria, cómo está su estado de coagulación.
su sistema renal y metabólico. ¿Qué pregunta le harías al paciente? La dejamos tranquila a la doctora Rosado. Nos pasamos con Miriam Isabel Ruiz John Top. Varias mujeres en el grupo, qué bueno. Miriam Isabel Ruiz Hola, John doctor. Top. ¿Cómo estás, Hola, Miriam? doctor. Miriam, ¿Cómo está? con una pregunta, tú te puedes evaluar el estado cardíaco del paciente. ¿Cuál es la pregunta? Ya han hecho cardiología a todo esto, ¿no? ¿Ya han Sí. llevado cardiología? Sí, doctor. Perfecto. La pregunta es pregunta, Eh, no es examen. Claro, si continuamente la paciente o el paciente siente palpitaciones. Por ahí. Esto se llama capacidad funcional. Señor, usted camina de aquí hasta, bueno, casi nadie camina ahora, pero usted camina de aquí hasta el mercado modelo y se cansa, no apenas. Ese es tipo 1, tranquila que no le va a pasar nada en ese corazón. Usted camina 2 cuadras, sí, me canso ya me canso, ya camino 2, 3 cuadras y tengo que pararme a cansarme. Es categoría 2, categoría de Disney, ¿te acuerdas? En cardiovascular. Este Sí, doctor. paciente camina en su casa nada más al baño un poquito y viene y ya está fatigado. Categoría 3. Este paciente que está echado en su cama y solo parpadea y se cansa. Categoría 4. A mayor categoría, mayor posibilidad que el paciente se muera, aunque lo trates de lo mejor en la cirugía, ¿ok? En la parte respiratoria, si fuma, que hay gente que ya no fuma, no creo que la juventud como ustedes, tan progresista, preparada y leída, ya esté fumando, ¿no es cierto? Ya descarto completamente esa situación. Sobre todo, ¿tiene usted asma bronquial? ¿Ha tenido asma bronquial de chico? ¿Tiene alergia a algún producto? Mucho cuidado, porque todos los productos anestésicos generan liberación de histamina. En la coagulación, ¿qué le pedirías al paciente? Clásicamente se le pedía tiempo de coagulación y sangría. Ya no sirven de nada. Vamos a conversar de eso al final, que es lo que tienen. En el sistema renal, ¿cómo evalúas cómo está tu aparato renal? Espérate que acá hay otra dama. Mónica Yulisa Córdoba González. Doctor, quiero ver cómo está el sistema renal de mi paciente. Excelente, Mónica, ya puedes evaluar. ¿Qué exámenes le pides? Ah, le pido esto y esto. A ver, Mónica, te escucho. Sería una prueba de sangre, de orina. De sangre, mejor de sangre. ¿Y qué le Ya. pedirías en la prueba de sangre? ¿Qué se elimina por la orina, estimada Mónica? Urea, creatinina. Perfecto. Le pides urea y creatinina para ver cómo está y le aplicas la fórmula de qué. ¿Cómo sacas la depuración de creatinina, te acuerdas? La fórmula de Cockcroft-Gault. ¿Eso lo han hecho o no? La verdad. Y sacas la tasa de depuración de creatinina aproximada. ¿Han hecho esa fórmula? Creo que sí, Cuánto doctor. silencio, me está preocupando. Creo que sí lo han hecho. Ah, ya, perfecto, perfecto. Vamos a recordar al final, si nos da tiempo. Cada órgano que está afectado con una patología tiene una reserva, ¿de acuerdo? El sistema endocrino, el sistema pulmonar, hacemos una espirometría si tienes un paciente ya un neumópata crónico, un EPOC, muchas cosas, un asmático, espirometría. ¿Y cómo hacemos esa evaluación en cardiovascular? Con una ecocardiografía. No se olviden, el electrocardiograma te da un trazado del ritmo, no te dice cómo están las cavidades y no te dice cuánto de volumen expulsa el ventrículo izquierdo, ¿ok? Algo que no entienden, chicos, por favor, me lo hacen notar, ¿eh? Por ejemplo, en cardiología, historia clínica, el electrocardiograma ya pues tiene que ser un paseo para ustedes y si fuera necesario en el paciente pedirle por lo menos una ecocardiografía. Doctor, este paciente ya ha pasado muchas veces, ¿eh? Tiene una eco un poco rara, es un paciente hipertenso que le duele el pecho de cuando en cuando. Ah, mira, ve, hazle una pruebita de esfuerzo a ver cómo está. El paciente empieza a pedalear y le da una angina. ¿Sabes qué? No se opera, porque si entra ese paciente a cirugía, 70% de posibilidades que se muere. Así que pásenlo con el cardiólogo, que lo trate desde el punto de vista de procedimientos o de cirugía, y luego te operas. Así que
Primero te operas del corazón y luego te opero del hígado, tranquilo nomás. Así es la cosa. Si no, el paciente puede fracasar. Ahí tienen ustedes un curioso algoritmo, sobre todo a propósito de estos pacientes. El paciente, tú le ves síntomas de que está con angina de pecho o ha tenido un infarto, ese paciente, o está, perdón, insuficiente cardíaco, no lo toques. Mándalo con el cardiólogo y que él te diga honestamente si lo pueden operar o no, ¿ok? Ahí tienen los predictores mayores de riesgo cardiovascular. Miren, hay mayores, intermedios y menores. Y miren que uno de los mayores es el infarto agudo de miocardio reciente, síndromes coronarios, arritmias cardíacas y enfermedades graves valvulares, sobre todo ¿cuál es la enfermedad valvular más letal en anestesia? La estenosis aórtica, ¿ok? Bien. Intermedios, la angina de clase moderada, el infarto antiguo, más de 6 meses, insuficiencia cardíaca, la diabetes, sobre todo insulino dependiente y la insuficiencia renal. Y los menores ya viene una mixtura de algunas características que aparecen en los pacientes que no hay que despreciar igual. Hipertensión no controlada, mala capacidad funcional, edad avanzada. Ya me dice que debo manejar ese paciente de modo diferente. ¿Qué hacemos en la parte de neumología? ¿Ya saben ver una placa de pulmones, muchachos? ¿Un electrocardiograma? ¿Sí? ¿Cómo están en el electrocardiograma? ¿En lo básico? ¿Cómo estamos en placa de pulmón? En lo básico de básico. Perfecto. Vamos a ver unos videos el día de la práctica. Evaluación de antecedentes y tratamientos. Examen clínico detallado. Ausculten, percutan e inspeccionen al paciente. La placa de pulmones. Hasta ahí puede. Porque si no tiene una patología el paciente clara, la espirometría no está indicada. Igualmente, examen de gases sanguíneos si es necesario y alguna otra condición que influya en la mecánica ventilatoria del paciente. Por ejemplo, la obesidad mórbida, ¿no? Que aquí sale de todos los estándares. Aquí tienen algunos test predictivos que se dan básicamente ya en la oximetría, en la espirometría, ¿ok? Los valores del BEF1, la capacidad vital forzada, y el cociente BEF1 sobre capacidad vital forzada. El MBB, esto se da finalmente en la espirometría, ¿ok? ¿Ayuda en algo? Ayuda. La oximetría de pulso, ya lo comentó su compañera, es básicamente un indicador de transporte de oxígeno, no de uso de oxígeno. Que la oximetría esté en más de 95, me dice que tengo disponibilidad de oxígeno, no que estoy que lo uso. Pero si baja de 92, me habla que ni esto está bien. Con una oximetría de 95% para arriba, tengo una presión de oxígeno entre 60 y 100 milímetros de mercurio, tranquilo. O sea, estoy seguro. Pero si es menor de 90, ya no sé qué presión tengo. Pierde la relación, ¿ok? Cuidado con el tabaquismo y sobre todo con los pacientes mayores que cada 10 años se duplica la mortalidad. Esa es una placa de pulmones, espero que ustedes puedan ver muchas placas de pulmones y sobre todo la sistematización, cómo evaluar la placa de pulmones. Esta es una placa de pulmones con retención de aire, está demasiado hiperaireado el pulmón, aparentemente es un paciente asmático que está con un broncoespasmo relativamente controlado. Aquí está la sombra cardíaca. Ya han hecho rayos, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya han doctor. hecho. Perfecto. Entonces ustedes me tienen que enseñar a mí. Tengo que ver cómo están los espacios, cómo están los pulmones, la ubicación del corazón, que también puede estar crecida. Tienen ya ustedes que saberlo manejar. Chicos, para adelante nadie les enseña esto de acá. Ya tienen ustedes que ir tomando cierto tipo de nivel. El riesgo, finalmente, los dos factores más importantes que determinan la mortalidad perioperatoria del paciente por patología pulmonar son la historia de tabaquismo y la obstrucción de la vía aérea, sea por asma bronquial, por bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Cualquiera de ellos es igual. La mayoría de complicaciones, sin embargo, después de que un paciente es operado, sobre todo desde cirugías mayores, son las atelectasias. Bien, todo lo que puede pasar si nosotros no tomamos las precauciones del caso con una evaluación de neumología adecuada, ¿no? Atelectasias, tienen secreciones, puede que se aspiren las secreciones, haga una neumonía.
derrame pleural, edema agudo de pulmón, sobre todo el paciente cardiópata, una infección respiratoria, muy raro, pero sucede tromboembolia pulmonar y a veces es masiva. ¿Qué exámenes le pedimos a un paciente para que se opere? Aquí vamos a hacer un pequeño tamizado, a ver. Por favor, bajen la mano para tener un poquito de orden. Ivonne Obando. Exámenes auxiliares que le pides a un Doctor. paciente. ¿Qué exámenes le pides a un paciente normal? ¿Tú, Ivonne, qué edad tienes? 22. Ivonne, te van a operar a ti de una hernia. Una hernia, se me ocurre, inguinal. Vas a la clínica o al hospital, te encuentras con tu compañero XYZ, pues ¿sabes qué? Por ser un ASA 1, tranquila, imagino sin enfermedades sistémicas, te voy a pedir tus exámenes auxiliares. ¿Qué te debe pedir tu compañero? Vamos, aquí quiero lo que se llama la técnica del spray, tormenta de ideas, si quieren llamarla, si les gusta. ¿Qué le pedías al paciente? Te vas a estar así, este es real, vas a estar como interna, pide su preoperatorio en la calle. No puede ser, querida. A ver, dime. Bueno, es que me confundió con el tipo de operación, pero lo básico, el hemograma, electrocardiograma, las pruebas de función. A ver, el hemograma, hematocrito, hemoglobina, el hemograma completo. Te ve glóbulos blancos, te puede ver algún tipo de infección oculta, te puede ver plaquetas que hace falta para la coagulación y una buena hemoglobina. En general, todavía se considera que la hemoglobina de 10 para arriba te operas, 10 para abajo no te operas, ¿ok? Es un término ambiguo, pero que tiene sus... Ya, aparte del hemograma, otra cosa más. Te van a operar, por ejemplo, de una cirugía mayor, una cirugía grande. ¿Qué más le pedirías a este paciente? Rovira Adridelli. Ya me aprendí el nombre, a ver. Rovira. Sí, aquí estoy. Mm, Quiero ideas. Si no lo sabes, no te preocupes, estamos acá para conversarlo, ¿ok? Si va a sangrar a tu compañera, ¿te parecería oportuno, por ejemplo, un grupo sanguíneo? Grupo y factor. ¿Cómo, doctor? Si tu compañera tiene riesgo de sangrar, ¿te parecería importante un grupo y factor? Grupo sanguíneo y factor RH. Claro, pues Muy bien. Andrés Guamán, ¿qué más en la parte de hematología? Andrés Guamán. Doctor, disculpe, ¿también se le podría pedir grupo y factor y tiempo de coagulación? En la parte de coagulación, ¿qué más le pedirías? A ver, mira, ¿Tiempo de te voy a sangrado? decir, yo sí, justo ITP. en ese... Eso, muy bien. El tiempo de coagulación y sangría han demostrado tener una efectividad escasa con los años y ahora hay que pedir un perfil de coagulación, que no son esos. ¿Qué le pedirías? ¿Alguien lo dijo por ahí? TTP y TP, doctor. TTPA y TP. Muy bien. ¿Cuál es el valor también. del tiempo de protrombina? Vamos, chicos, ustedes deben saberlo. Tiempo de protrombina. Está en 18. ¿Está bien o no? Ah, cañón que se opere, el paciente pum se muere. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 14 segundos. El TTPA, ¿cuánto es lo normal? De 29 a 42 segundos. También tienen que saber eso, chicos. Doctor, esto no me alcanza para hacer una buena evaluación de coagulación. 20 de nota. ¿Qué más le pides? Ya te lo dio el hemograma, el recuento plaquetario y la cantidad de fibrinógeno. Ese es actualmente el perfil. El tiempo de coagulación y sangría están en la historia. ¿Ok? Muy bien, asumiendo que no tenga nada más, en la parte bioquímica,
Pasamos a otro. Cristian Domínguez. Suena conocido el nombre. Cristian Domínguez, a ver. Doctor, ¿qué tal? Cris- Buenas. Cristian, dime, ¿qué más le pedirías en la parte bioquímica ya? Bioquímica. Un perfil hepático para ver transaminasas. Estamos hablando de tu compañera que se va a operar. De todo En esto que está coagulación. acá. No, en ya bioquímico, ya acabamos con la parte hematológica y de coagulación. Glicemia basal. ¿Suficiente con el glicemia basal? Suficiente. Doctor, ¿no es diabética? No. ¿Tiene una glucosa menor de 100? Cañón, excelente. ¿Cuánto es la glucosa normal actualmente en ayunas? ¿Se acuerdan? En ¿Cuánto 70, debería ser 100. el valor normal de glucosa? 74, 109. ¿Otro? Menor Lo de acaba de 100. decir, menor de 100. Muy bien. Si pasa de 100 puede que entre en intolerancia a la glucosa. Muy bien. Doctor, ¿pero es diabética? Ah, no, también pide su glicosilada antes para ver cómo ha estado su control. ¿A quién le pedimos su creatinina? Al mayor de 40 años. No le pedimos a la niña que se va a operar. ¿De acuerdo? A nadie más. Aquí tenemos lo de coagulación. Doctor, ¿le hacemos un examen de orina? Sí. Sobre todo a las damas, porque si una infección de vías urinarias tiene en ese momento, las enterobacterias hacen bacteriemia, quiere decir, la operan y le colocan una prótesis en la cadera, acá nuestra amiga, y si tiene una infección de vías urinarias, se puede infectar, ¿ok? Entonces, el examen de orina es mandatorio también. Secundariamente, el test de embarazo. Asumimos que toda mujer en edad reproductiva podría estar embarazada y se pregunta en historia clínica, fecha de última menstruación, ¿ok? Si pone cara seria, si no sabe la fecha y todo, pídanle el test directamente, por favor, porque puede que tengan una gestación. En ese caso se suspende la cirugía. La gestación generalmente la contraindica a la cirugía electiva, no la de emergencia. Y algunos test, obviamente, que podrían asociar. En AMC, por ejemplo, son muy rígidos en esto de acá y piden sífilis todavía, a pesar de que su nivel es bajo, hepatitis B, hepatitis C, etc., dependiendo del paciente. Entonces, tienes hematología, tienes bioquímica y tu examen de orina. Hasta ahí con ella tienes todo cubierto. Doctor, escucho. Sí, disculpe, ¿también entraría acá el examen de perfil lipídico? No, no tiene factores de... Asumo que tu compañera que se va a operar está delgadita, así como sus fotos de perfil, por ejemplo. No, o sea, antecedentes familiares, Sí, ¿alguna doctor. vez tú tuviste dislipidemia? No, tranquilo, tranquilo. O sea, chicos, yo trabajo en el seguro, he trabajado toda mi vida. ¿Y saben cuál es un exceso? Ah, ese es alumno del doctor Arana, pídele todo por si acaso. No, no, así no es. Hay que tener racionalidad, ¿ok? Esta clase es para que tomen racionalidad. Esta es aplicación inmediata, doctor. Este tiene 40 años, ya, ¿le pedimos RQ? Sí, que lo vea el internista, su placa, su electrocardiograma y todo. Ahí no le pidió nada, por si acaso. Es hipertenso, 50 años, obeso, ahí pídele todo lo que tú me digas. Pídele perfil lipídico, tu perfil renal, todo, a ver cómo está su riñón también. Es otro paciente. Este paciente es el más sencillo. ¿Estamos? Se pueden agregar más pruebas, de hecho. Miren, la evaluación requiere la intervención de muchos factores, de hecho, para que la cirugía sea un éxito. Y todos estos factores los maneja solo este anestesiólogo con lo de acá. Todo lo que viene aquí atrás, estos tres restantes los manejan en piso. ¿Y quién lo maneja? El interno de medicina junto con su cirujano, ¿ok? Doctor, ¿sería bueno colocar al paciente medicamentos antes que se opere? Algunas veces es necesario, sobre todo que el paciente llegue sedado. Fármaco estrella, el midazolam, fármacos asociados, la atropina, la escopolamina, para evitar un incremento de secreciones, sobre todo si se va a dar anestesia general, ¿de acuerdo? Vamos a pasar rápidamente las dosis. Vía intramuscular. El midazolam lo podemos dar por vía oral, vía nasal, intramuscular, intravenosa. Realmente, algunos requieren esto. Llegan a sala desnudos, llegan con toda la gente enmascarada, que les da solo órdenes. Obviamente hay gente que se queda muy, muy afectada por eso. Hay gente que llega a dormir en sala de operaciones con esto y realmente luego no se acuerda de mucho, lo cual es lo deseable, ¿no? Terminamos con monitoreo. Todos los fármacos anestésicos son depresores, hay que vigilarlos. El monitoreo te tiene esto.
Ay, doctor, yo no tengo nada en las manos. ¿Puedo hacer el monitoreo? Pero claro que sí. Vamos a ver cómo. Disminuye la incertidumbre, la ansiedad del anestesiólogo, el riesgo médico legal, las acciones innecesarias y permite modificar las tendencias indeseables. ¿Ok? Veo que el paciente tiene signos inequívocos de una complicación, actúo inmediatamente. En este punto, ¿hay que iniciar una acción sin diagnóstico? No. Hay que diagnosticar. En sala es inmediato. Diagnóstico, actividad. Llevar a dolores extremos con parámetros vitales, suspender acciones no apropiadas. Hay que orientar rápidamente el diagnóstico. Y para eso estoy viendo lo que pasa con el paciente, tanto al paciente mismo como a un monitor. El oxímetro de pulso no debe faltar. La presión arterial no invasiva tampoco debe faltar. ¿De acuerdo? Electrocardiografía, oximetría de pulso y presión arterial, que es un mango que se infla automáticamente en el brazo del paciente, eso no puede faltar. Podemos usar el estetoscopio. Doctor, no tengo un aparato, no tengo mi monitor grandote, esos que ven en las películas. Tranquilo, ahorita vas a ver uno en el video. Tu estetoscopio lo colocas en el pecho y vas viendo cómo late su corazón, si presenta alguna arritmia o no. Tócale el pulso radial. Ahí vas viendo cómo va el pulso. Ajá. Tómale la presión con el tensiómetro normal, ese que tienen ustedes, aneroide. Podrían hacer varias cosas dependiendo de lo que tienen. Y por eso hay niveles de monitoreo. Eso para que se levante. Electrocardiografía continua, pulsioximetría, presión arterial no invasiva, en algunos casos el gasto urinario, cuánto orinó el paciente. ¿Cuánto debe ser el volumen urinario del paciente en la cirugía? 0,5 a 1 centímetro por kilo por hora. ¿Ok? La temperatura corporal es muy importante. Ya lo comentamos en la curva de la hemoglobina. Ese es un monitor ideal, ¿no? Un monitor multiparámetro. Obviamente hay que saber también qué hay ahí para poderlo interpretar, ¿no? Pero es solo una ayuda. Es una extensión. No hay como estar con el paciente. El estado de conciencia del paciente no lo vigila este aparato, lo vigila el anestesiólogo. La temperatura del paciente, cuando no hay el sensor, le colocas la mano en el tórax y vas viendo que no está hipotermo. ¿Está desorientado o no? Habla con el paciente. O sea, hay cosas que tiene que hacer uno. Tenemos la capnografía, que es cuando el paciente está intubado. Y aquí tenemos la electrocardiografía. Recuerden que la derivación 2 en romanos es la que más monitorizamos porque permite ver el intervalo PR, la frecuencia cardíaca y el reflejo QRS. ¿Para qué quedará? Última pregunta, RCP básica y avanzada, que esperemos hacerla de preferencia con algo de maniobras físicas. Esperemos que se pueda. ¿Alguna pregunta? Antes de eso les voy a compartir, me parece que me ha llegado un video. Un momento, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Pueden verlo? Ya. Ese video es en tiempo real, es en este momento en mi hospital, en sala de operaciones. Miren cómo es un monitor. ¿Lo ven? La máquina de anestesia, la hoja del anestesiólogo. Aquí tienen ustedes, ahí está, el oxímetro de pulso, el electrocardiograma. Acá está la presión arterial. ¿La ven abajo? Esta es la sala de operaciones del hospital donde yo laboro. Este video es de este momento. Ahí está el paciente, ¿lo ven? Con su mascarita. Los chistes malos de los cirujanos de siempre, no hay ningún problema. Esto es un ambiente de cirugía. Esas tubuladuras son de la máquina de anestesia. El sistema que ven abajo son unos filtros que van también a la máquina. Perfecto. Ahí está un monitor en pleno uso en tiempo real. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. Te escucho. ¿Qué análisis o qué pruebas puedo sacar para poder determinar al paciente si en cirugía puede tener una hipertermia maligna? Bien ¿O eso complicado no? ese examen. No, en la historia clínica le preguntas, porque eso es hereditario. Ahora, se hace una biopsia de músculo que se tratan en el laboratorio para saber si tiene una hipersensibilidad en canales de rianodina, que son los canales que se activan en la hipertermia maligna. Complicado saberlo.
En todo caso, doctor, ¿sospechas de que algún paciente tuyo, sí, mira, mi familiar